Le dije que íbamos a hablar de un tema que ya no es futuro, ya es presente. Estamos en línea con Freddy Vivas, él es ingeniero en sistemas de información, es además experto en inteligencia artificial, autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Es una pregunta de Editorial Galerna y además es CEO de Rocking Data. ¿Qué tal, Freddy? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Primera pregunta, en términos de inteligencia artificial, ¿vos sos de los que está más entusiasmado con lo que puede venir o temeroso de lo que puede suceder? Mirá, estoy entusiasmado, eso es lo que más me, digamos, en la balanza, lo que más me pesa, quizás probablemente porque conozca buenos usos y la realidad es que la mayoría de la gente no los conoce. Los usos más conocidos son los usos que generan miedo, porque el miedo vende también, ¿no? Y los que nos generan incertidumbre quizás por no conocer en profundidad cómo funciona la herramienta. El miedo que se puede tener a veces es de que no se sepa implementar bien. Es más un tema de cómo los humanos lo llevemos adelante, digamos. Y me agarro de el título de tu libro y te quiero hacer la pregunta que le da título a tu libro. ¿Cómo piensan las máquinas? Sí, la verdad que el título buscaba provocar, o por lo menos empezar a hablar del tema, ¿no? Pensé que el libro lo saqué hace 2 años, donde no era una cosa popular, nadie te preguntaba, che, ¿qué es la inteligencia artificial? No era lo normal. Y este libro, el título está relacionado bastante a una frase o una cosa que decía Alan Turing, que de alguna forma es el padre de la inteligencia artificial, de la computación en general. Y él decía, si desarrollamos máquinas que piensen, ¿cuánto podríamos aprender del pensamiento humano? Decía él, ¿no? Y eso me inspiró bastante a pensar esto, porque además yo siempre escuchaba de chico, estoy en el tema de la computación, hace de los 92, 93, y escuchaba, la máquina se colgó, se quedó pensando, escuchaba que la gente decía eso, y digo, ¿la gente piensa que las máquinas piensan? Esa fue como mi pregunta. Las máquinas claramente no piensan, no aprenden, no sienten, esas son cosas totalmente humanas. Pero sí las máquinas pueden hacer cosas bastante parecidas, ¿no? Esa es como por eso la inteligencia artificial es una simulación, es un campo de las ciencias de la computación que busca simular la inteligencia humana. ¿Y hacia dónde vamos, Freddy, con todo esto? ¿Qué beneficios, qué lado bueno puede digamos, darnos esta inteligencia? ¿Cuáles son qué futuro, te diría, inmediato te imaginás para la vida en sociedad acompañada de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son para vos los 2 o 3 tips más relevantes? Sí. Bueno, la inteligencia artificial se viene usando hace mucho, o sea que, digamos, hace por lo menos 20 años que usamos cosas que tienen inteligencia artificial. Es cierto. Y no lo sabemos, ¿no? Por lo menos claro, no está tan transparentado, digamos, o por lo menos no llamaba la atención el término. Claramente ChatGPT hizo que todos habláramos de eso porque se puso en la mano de millones de personas. Muchas tecnologías, la realidad es que van desde del ejército o de lo militar a las corporaciones, a la mano de la gente, ¿no? Eso lo vimos en muchas tecnologías. Te interrumpo un segundo, Freddy, para que se entienda lo que estás diciendo. Cuando vos buscás en el Google Maps una dirección o te agendás la hora de llegada a una reunión en determinada dirección y Google te avisa que tenés que salir de tu casa para llegar a tiempo, eso sería de alguna manera una aplicación de inteligencia artificial que por ahí no sabemos qué es inteligencia artificial, ¿no? Claro, eso, cuando compras en un producto en Amazon o Mercado Libre, cuando miras una peli te la recomienda, o para diagnósticos médicos que se viene usando hace mucho tiempo. Claro. Por ejemplo, para encontrar, hace varios años ya se encontraron inteligencia artificial que, por ejemplo, puede detectar o predecir con mucha precisión la probabilidad de que tengas un infarto mirando determinados valores en tus ojos. Cosa que nunca pasó, o por ejemplo detectar una mancha en la piel que pueda ser peligrosa, o detectar en radiografías rápidamente una lesión, y no estamos hablando acá ni de futuro ni nada, esto es lo que está pasando hoy, ni tampoco estamos hablando de que los médicos no van a existir más, ¿no? Estamos hablando de herramientas que resuelven algo específico
que nos pueden ayudar a ser más eficientes. Si vos hablas con un médico, el médico te dice, dame cualquier herramienta para hacer mejor mi laburo. A cualquier médico que le preguntes te va a decir eso. Ahora, Freddy, quien habla de Freddy Vivas, él es ingeniero en sistemas de información y además experto en inteligencia artificial. Me parece que el temor es cuando se combinan dos cosas, porque hay un tipo de inteligencia artificial que ya tiene una influencia en muchos casos directa en lo que pasa, porque la propia inteligencia artificial, digamos, determina, por ejemplo, consumos culturales, por ejemplo, que personas acceden a determinada información y a otra no, que les aparece determinado mensaje y otro no, pero me parece que hay un temor, al menos el mío, puede ser influenciado por cierta ciencia ficción, que es el entrecruzamiento de la inteligencia artificial con la robótica. Claro. ¿Eso está pasando? Claro. Sí, la ciencia ficción nos metió en la cabeza. Yo creo que la ciencia ficción, a mí me encanta, soy fan de la ciencia ficción, pero si pensás la ciencia ficción, siempre sale todo mal, ¿viste? O sea, es como eran los paleontólogos y ciencia futura, Jurassic Park. Sí. Ingenieros y futuro, Terminator, es como que todo termina en eso. Sí, los algoritmos y esto que mucho se habla, como decías recién, el consumo cultural, es un fenómeno gigante, ¿no? Porque nunca tuvimos tanta abundancia de información. Entonces, cuando vos agarrás tu celular y en Google pones cafetería, si no hubiese un algoritmo que filtre eso, te va a mostrar una cafetería en Colombia y vos estás en Palermo. Entonces, los algoritmos de alguna forma contribuyen a poder gestionar toda la información que existe, que nunca tuvimos tanta abundancia. Y si hablamos, por ejemplo, de música, todos crecimos con 20 CDs, no sé, 10 cassettes, y ahora tenés acceso a todo. Quizás para mí, más que el planteo en el algoritmo, me haría un planteo en cuál es nuestra rebeldía para ir y buscar lo que vos querés escuchar, ¿no? Pero es un tema gigante, ¿no? Respecto a la robótica, sí, robótica, claro. Cuando vos ves un robot, lo normal es pensar que hay una inteligencia artificial funcionando ahí atrás. Y te digo, en general, hasta hoy, es al revés. O sea, un robot en general no tiene inteligencia artificial. Un robot está construido con lo que se conocen como algoritmos de reglas duras, tipo, móvete así, hace esto, o se maneja en un entorno específico de decisiones que puede tomar. Te hago un parate ahí, digamos, pensemos que cuando hablamos de robótica no hay que irse al robot que realiza tareas de cuidado en Yo Robot, por ejemplo, sino que, no sé, en la industria automotriz, la primera que se me ocurre, pero hay más donde la robótica es central, donde hay trabajos que los hacen directamente robots. Claro, sí. Mirá, este año estuve en España y fui a un centro de robótica, me estaban explicando algunas cosas, y lo que me decían estos tipos es que el estudio que hacen ellos de la robótica de fábricas, por ejemplo, es no es tanto el robot, sino de evitar accidentes. O sea, tiene un robot que se mueve a una velocidad, con una fuerza, que está diseñado como para que si te golpeara de alguna forma no te lastime, pero el trabajo de ellos es la investigación para evitar que una persona, por más que pongas todo tipo de limitación, no se meta por algo ahí, ¿viste? Es una ciencia que está avanzando un montón y, como te decía, no tiene inteligencia artificial, casi nunca. Tiene un conjunto de herramientas, de algoritmos que le permiten tomar una decisión, tipo mover esto de un punto al otro. Cuando vos ves videos, tipo, hay mucho fake video de robots. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? El tema de la desinformación, me imagino es algo que ustedes tratan seguido. Hay mucho video fake que vos lo ves, y el otro día subió un tipo que es un influencer, subió un video y era el jugador de fútbol robot tipo Messi, y yo lo miré y tenía ganas de comentarle, porque eso está mal, es falso lo que está subiendo, ¿viste? No existe esa desinformación. Hoy tenemos acceso a información y a desinformación por igual. Entonces hay una responsabilidad que tenemos que tener nosotros respecto a eso, y más los que trabajamos en esto, ¿no? Y los robots hoy, te decía, no tienen inteligencia artificial. La inteligencia artificial en la robótica es algo que se está probando, o sea que sí puede existir en los próximos años. Por ejemplo, que si vos le das a un robot la capacidad de que ponga un objeto de un lugar al otro y aprenda cuál es la mejor forma, golpeándose contra otras cosas o entrenándose con datos, y eso ya puede existir, sí, totalmente. Creo que estamos en camino a eso, ¿no? El robot de la aspiradora, ¿no? El robot de la mopa. Un poco así, aprendiendo que se da un golpe contra la pata de la mesa y después frena antes, ¿no? Me imagino que igual es inteligencia artificial. Sí, va mapeando, robots como esos van mapeando
son algoritmos de inteligencia artificial muy básicos, digamos, ¿no? Van mapeando el lugar donde están, lo van conociendo y van haciendo el camino más rápido para limpiar más rápido, eficientemente, ¿no? Pero bueno, lo que uno se imagina como robots, por la ciencia ficción, quizás es que tengan, por ejemplo, la capacidad de hablar, que tengan esta capacidad de chat GPT, ponerle de interactuar, o de Siri, Alexa para hablar. O sea, eso tampoco es un camino tan lejano. Hay gente probando cosas así. Claro, que el robot de aspiradora te diga, che, tu gato está perdiendo un montón de pelo, llevar al veterinario, boludo, dale. Pues tranquilamente, no estaría tranquilamente mal. Podría hacer eso. Claro. Y no estaría... Sí. No estaría mal, pero también hay debates, ¿viste? Porque, por ejemplo, en los términos y condiciones, cosa que es un temón en sí mismo, ¿no? Que casi nunca leemos y que a veces son gigantes y todo eso. Términos y condiciones de Alexa, hace poco yo había encontrado una nota que hablaba de que te daban, cuando vos accedías a Alexa, que es este sistema de domótica, controla tu casa, digamos, de Amazon, ellos te dicen, mirá que las conversaciones que vos tenés las podríamos usar en caso de que la policía nos pida para evaluarte en un juicio. Tremendo. Y eso me parece muy jodido. No está bien. Y creo que son las cosas que tenemos que... ¿Viste cuando yo decía al principio qué miedos tenés? Bueno, mis miedos son esos de que se implemente mal, ¿no? Pero no, eso no quita que haya que implementarlo, simplemente que hay que hacerlo controladamente. Con responsabilidad. Hablando un poco del futuro de la condición humana, calculo que muchas de estas cosas, más allá de la productividad, etcétera, apuntan a alargar la vida, ¿no? Ahora, hay toda una teoría ahí conocerás de Harari, del antropólogo historiador israelí, que dice que vamos camino a un superhumano, en el sentido de que el humano va buscando la inmortalidad. ¿Vos creés que la inteligencia artificial puede contribuir a estirar la vida de las personas en algún momento? Yo creo que sí, no soy un experto en ese tema, pero yo creo que sí, porque hay un concepto que se llama inteligencia humana aumentada, que sería básicamente esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, imagínate esas locuras que decía Elon Musk, esto de conectarte, aumentar tu memoria, ¿no? La cosa de Matrix, ¿viste? Claro. Ellos lo cuentan respecto a agregarte una memoria, por ejemplo, en el caso de que te falle tu capacidad natural, digamos, ¿no? O que en el futuro se pudiera usar para aprender un idioma, puesto directamente en una conexión a tu cerebro. Entonces, eso yendo a un extremo, recontra cyberpunk, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es que también, si el otro día hablaba, ¿cuándo fue? Bueno, en la semana estaba en una entrevista y una chica me contaba que tenía un problema auditivo y tenía un auricular con inteligencia artificial que iba detectando el ruido ambiente y aprendía de su comportamiento. Por ejemplo, sabía qué horario estaba en la casa, con más ruido, cuando salía y todo, y le ajustaba los sonidos del ambiente para que ella no tuviera que configurar nada y automáticamente escuche más. Es espectacular. Tremendo. Entonces te digo, no solo que te puede, como vos decís, no sé si nos va a alargar la vida. Mejorar la calidad de vida. Exacto, esa es mi expectativa, digamos, y trato de pensar críticamente respecto a eso y construir cosas que estén relacionadas ahí, ¿no? ¿Sabes qué me hiciste acordar? La semana pasada, un amigo, además científico, que tiene una columna en uno de los programas de esta radio, lo de Fabri Ballarini. Sí, capo total. Contaba sobre esto último que decías, la posibilidad lo voy a explicar de la manera más burda posible para que se entienda, la posibilidad de conectar el cerebro a algo. Y él decía la posibilidad de, por ejemplo, de, no sé, personas que perdieron el control de su cuerpo, pero cuyo cerebro funciona, conectar ese cerebro a otro cuerpo, robótico, lo que sea, pero que tu mente, o sea, empezar a disociar con mayor efectividad la mente del cuerpo. Yo cuando lo contaba me parecía una cosa absolutamente demencial. Sí. Sí, depende, o sea, depende la verdad, porque yo particularmente tengo familia con que han tenido problemas cerebrales, ¿no? Y que me encantaría que tuviesen más autonomía y pudieran seguir haciendo las cosas que hacían antes. Sí, yo cuando decía demencial lo decía como algo positivo, decía, escuchame, transformar ese cerebro
está vivo, que piensa, que reacciona, que está atento a estímulos y todo eso, pero que perdió el control de su cuerpo, extender ese control en otro cuerpo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que de eso, viste, todo depende de la ética y de la responsabilidad con que se aplique, ¿no? Porque de eso a un uso médico a la película Trascender de Johnny Depp estamos a 5 minutos. No sé si la vieron, ¿no? Yo no. No, yo tampoco. ¿De qué viene? La gran película. Yo siempre recomiendo películas porque son una buena manera de despertar la curiosidad de algo y después seguir leyendo, ¿no? Pero básicamente es Johnny Depp tiene una enfermedad y es un experto en inteligencia artificial y termina pasando su mente a una computadora y queda su mente ahí adentro, es como una conciencia artificial, digamos. Sí. Y el problema es que se conecta a internet y bueno, se pudre todo, ¿no? Pero bueno, es una película. Vale, la vamos a ver. Mira qué interesante. Hoy, cuando empezó el programa, Nico me preguntaba cómo me llevaba con mi vejez. Tengo 45 años, tampoco soy tan viejo, Freddy. Pero, un pibe. Bueno, tampoco soy un pibe. pero bueno, yo no tengo hijos, ¿viste? A diferencia de Nico. Entonces, una de las cosas que me quedé pensando, que no le respondí, es que algo medio choto, pero también egoísta y narcisista, de los que no tenemos hijos, es la curiosidad de cómo vamos a llegar a viejos. ¿Quién nos va a cuidar cuando no nos pueda cuidar nadie? ¿Cómo puede trabajar la inteligencia artificial ahí? La inteligencia artificial barra robótica, ¿no? Se puede... Es una tarea de cuidado. Sí, tarea de cuidado, pero además de compañía emocional. ¿Hay algo ahí que se pueda esperar de manera esperanzadora, vale la redundancia? Sí, claro. De hecho, hoy ya está sucediendo. O sea, el tema de me acuerdo cuando estuve estudiando en una universidad llamada Singularity University en el 2017 en Estados Unidos. Ellos hablaban del flagelo que se venía, que era la soledad. Ellos hablaban de eso. Y daban números, ¿no? Porque ellos no te dicen nada sin datos. Y lo que te decían es, en unos años, el 50% de algunas ciudades, por ejemplo en Alemania y otras de Europa, va a vivir por primera vez en la historia la misma cantidad de gente sola que en familia. Claro. O sea, nunca hubo tanta gente viviendo sola en el mundo, en la historia. Entonces, eso es porque se está, perdón, te hago un paréntesis, eso es porque mucha gente decide no tener hijos, ¿no? Básicamente. Seguramente, debe haber un montón de factores, sí. ¿No? Un montón de factores. Debe haber muchos factores incluso psicológicos de por qué queremos vivir solos, ¿no? Claro. Pero cuestión que el tema de la soledad, digamos, hay muchísima gente incluso que o tiene muerte prematura o tiene riesgo de tener enfermedades psicológicas, depresión y todo eso es lo que el autoabandono, como dicen, digamos, hay muchas cuestiones que están relacionadas a este flagelo y en el mundo, por supuesto, se está prestando atención y claramente, como pasa en general, en Asia es como que se está innovando muchísimo en esto, ¿no? Robots de compañía. El Singapur es uno de los países del mundo con más robots por persona, probablemente sea el primero, el que tiene más. Y estos robots, hace poco veía unos videos, no son robots tipo Terminator, tenés un perrito, tenés un dinosaurio de juguete, ¿y qué hacen? Y yo no sabía, por ejemplo, que hay tratamientos hay sistemas que te llaman por teléfono al anciano que vive solo, y le dicen, che, tomá la pastilla ahora. Uy, quiero uno de esos. Tomala ahora. Llámalo y te llama de vuelta en una hora. Te llamo. Y tenés una persona haciéndote ese seguimiento. Bueno, es más o menos lo mismo. Porque hace ese seguimiento, no es que se sienta con vos, te cuenta un cuento y te abraza, ¿no? Hace ese seguimiento, ¿no? Porque hay que diferenciar. A mí no me parece lógico que un robot reemplace el afecto familiar que debería tener esa persona o de otro humano o lo que sea. Pero si está solo es porque no tiene alguien que haga eso. Entonces digo, ante esa situación de soledad, si tenés un robot personal que te asiste y te diga, che, toma el remedio, que te controle los signos vitales, que si te caes dispara una alarma porque tiene detectores de sonido. O sea, eso que pueda hablar con vos, claro, actuando a un nivel tipo ChatGPT. No digo que sea la solución, ¿no? Pero puede ser un paliativo. Quien habla es Freddy Vivas, lo presentamos hace un ratito, ingeniero en sistema de información, experto en inteligencia artificial y además autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas?, de Editorial Galerna. Te dejamos un abrazo muy grande y gracias por traernos algo de tranquilidad. No, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo grande.